aquí en el aire por la 90.5 Radio Éter con Propuesta Joven y tenemos un invitado. Sí, bien decíamos cuando nos íbamos a la cortina que nos iba a estar visitando un amigo de la casa ya, que ha venido en varias oportunidades. Cada vez que tenemos alguna cuestión constitucional, de derecho y demás, digamos, a ver, ¿a quién llamamos? Él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida, una persona que toma los temas con mucha responsabilidad y por ende, cuando empezó a sonar esto del reconocimiento facial, dijimos, ¿con quién podíamos dialogar? Y bueno, ya lo tenemos al doctor Leonardo Palacio. Leo, para los amigos, buen día. Gracias, Leonardo, por la participación, por el acompañamiento, ¿no? Buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre tenernos ahí en cuenta para estos temas que son importantes, ¿no? Aclarar algunos puntos, difundir, pero bueno, siempre es un gusto conversar con ustedes un sábado al mediodía. Digo, la experiencia creo que, si no me equivoco, vos corregime, del reconocimiento facial empezó en Capital Federal, digo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos por lo que uno sabe, y yo lo que veo es que tratan de tomar a Mar del Plata como una cuestión de reflejo de Capital. Digo, ahora vemos cómo han hecho bicisendas, ponele, y lo toman como experiencia, bueno, porque en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron bicisenda, acá la hacemos la bicisenda. Reconocimiento facial, lo queremos implementar en Mar del Plata. Sí, lo más peligroso, lo más preocupante de eso es que son medidas que no están incluidas dentro de un plan. En el caso de el reconocimiento facial, que se supone como una medida que tiene que apuntalar la seguridad, digamos, de los vecinos y vecinas de Mar del Plata, y que de hecho lo difunden de esa manera, lo que no se está teniendo en cuenta es en qué medida esa decisión se imbricaría en un plan de seguridad integral realmente para Mar del Plata, que es lo que se necesita finalmente. Es un parche. En realidad ni siquiera es un parche, es una medida para un problema que no tenemos. Ah, bien. Bien. Porque el reconocimiento el reconocimiento facial es una posibilidad técnica que viene desarrollándose hace una década, un poquito más, pero que ha pegado un salto cualitativo, digamos, en el último lustro, ¿no? Por diferentes cuestiones que hacen a esas posibilidades técnicas, y otro dato que después les voy a comentar porque es interesante en lo que se dice públicamente con respecto al sistema de Mar del Plata. Entonces, la tecnología está, el dispositivo está, y de hecho lo usamos diariamente, ¿no? Lo usamos para una billetera virtual, nos pide el reconocimiento facial, lo usamos en diferentes lugares. Ahora hay hoteles, digamos, que en vez de darte una llave, te toman el reconocimiento facial ni bien entras, y eso es tu puerta de entrada a la habitación, por ejemplo. O empresas que también usan el reconocimiento facial para la entrada y salida de empleados o de cualquier otra persona para autorizarlo. ANSES con el tema del fe de vida, por ¿no? ejemplo. También. Exacto. Son los datos, lo que se llaman, se conocen como datos biométricos, ¿no? Lo que pasa es que ha habido un avance tan grande, digamos, en la tecnología de implementación del reconocimiento facial, se han reducido muchísimo los errores posibles, porque ese es el primer dato. Reconocimiento facial funciona en base a un dispositivo matemático. Lo que hace es sacar los puntos de cada uno de los rostros, trazar, digamos, un campo matemático donde el algoritmo puede calcular, y luego de que se le enseña a ese algoritmo que esta distancia entre puntos es el rostro de Edgardo Díaz, porque le mostraron le cargaron ese dato o le mostraron una imagen que coincide de Edgardo Díaz anteriormente, el algoritmo lo puede hacer. Perdón, Vamos bien. hace como una comparación de la imagen principal, una cosa así. Exacto. Eso que vos decís es interesante. Siempre, digamos, primero está cómo identifica el algoritmo esa imagen para que sea un rostro, ¿no? Y después viene el segundo paso de cómo lo utilizamos, con qué base de datos lo contrastamos, que este es el punto clave. ¿Por qué digo que nos intentan vender algo para un problema que no tenemos?
porque lo publicitan o lo justifican, mejor dicho, como un sistema de reconocimiento facial que se va a usar en diferentes puntos de la vía pública para identificar prófugos de la justicia, ¿no? Ujú. Entonces, se supone, el título de la nota de La Capital del 30 de junio del año pasado dice: sirve para que ladrones, asesinos, violadores tengan juicio y castigo. Si yo pego los dos razonamientos, si solo es para prófugos de la justicia, y ahora voy a explicar por qué, digo, bueno, entonces tenemos miles y miles de prófugos de la justicia en Mar del Plata que andan por las calles y no sabemos que están entre nosotros. La pregunta es, ¿alguien se preguntó cuántos prófugos de la justicia puede haber en Mar del Plata? ¿O cuántos prófugos de la justicia puede tener la justicia penal del Departamento Judicial Mar del Plata? Como para suponer que estamos llenos de prófugos de la justicia. Porque no va a ser para identificar ladrones, asesinos o violadores que fueron investigados en el sistema penal, que tuvieron un proceso penal debido, que fueron condenados en el caso, porque eso ya está. Entonces, lo que el reconocimiento, el sistema que proponen de reconocimiento facial es para contrastarlo con una base de datos que son los prófugos de la justicia en Argentina. ¿Cuántos son los prófugos de la justicia en la Argentina? Esto es, según se publicita en los medios, entre 35.000 y 40.000 personas, de los cuales puede haber muchísimos casos, ¿sí?, de falsos prófugos, de gente que en algún momento tuvo pedido de captura, que los dispositivos, las agencias judiciales no le han bajado ese pedido de captura. O sea que esos, en principio, 40.000 que nos dicen, pues yo busqué ahora en la página del Ministerio de Justicia y no está ese dato, con lo cual habría que ver de dónde lo sacaron, lo de los 40.000. Lo que nos podríamos preguntar es, de esos 40.000, ¿cuántos podrían estar en Mar del Plata? Sí, digo, primero estamos hablando menos del 1% de la población a nivel nacional. Digo, de ese 1%, ¿qué porcentaje significaría para Mar del Plata y significaría para implementar todo esto, digo, ¿no? Exacto. Eso nos lleva, digamos, a dos cuestiones. Primero, ¿qué es lo que nos dicen para que nos quedemos tranquilos? Dicen, bueno, no se preocupen, las cámaras van a estar en lugares públicos, va a haber un sistema, digamos, que permanentemente esté verificando nuestros rostros cuando pasamos por esos lugares públicos y contrastándolo con la base de datos que tenemos de prófugos de la justicia. Si hay un match, lo que se llama una coincidencia, bueno, ahí da la alerta el sistema y obviamente las fuerzas de seguridad pueden, si el match fue contigo, pueden ir y detenerte, ¿no? Bien. Eso es lo que nos dicen. Lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen. Ahora, si digo que es un problema que no tenemos, porque insisto con esto, ¿cuántos prófugos de la justicia pueden andar por esos lugares en Mar del Plata? Sobre todo sabiendo que va a haber cámaras, además. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? De esos 40.000 de todo el país, que podamos llegar a tener efectivamente un pedido de captura que lo hayamos solucionado. Tranquilamente las autoridades me podrían decir, bueno, con que uno al año lo podamos capturar, digamos, lo identifique, sea una identificación positiva y lo podamos detener, es una ayuda para la justicia. Sí, podemos decir que sí que es una ayuda para la justicia, ¿sí? Ahora, la pregunta es, con todos los sistemas de rastreo, de biodatos que hay en otros lados, de acceso a redes sociales, a cualquier tipo de red, ¿cómo no podemos encontrar antes a ese prófugo? Perdón. El GPS del mismo teléfono. El GPS del mismo teléfono. Claro. Por eso digo que en realidad es un problema que no tenemos. Está claro que lo que se busca no es mejorar la calidad de la actuación de la justicia o la seguridad del ciudadano. Lo que se busca sí, entiendo, porque si uno piensa, digamos, que va a solucionar un problema que no tenemos que pensar que hay otros motivos. Bueno, los otros motivos nos lo dijo el caso de Capital Federal, que vos citaste. ¿Para qué usaron el sistema de reconocimiento facial en Capital Federal? Hay un amparo que está tramitando actualmente y una orden judicial que detuvo la actuación del sistema. ¿Por qué?
Porque lo que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue en realidad seguimientos ilegales a personas que estaban identificadas, que les interesaba y que los tenían en otra base de datos. Lo que hizo la ciudad de Buenos Aires fue usar la base de datos del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas. Todas las fotos nuestras que están en esa base de datos, que son con las cuales hacemos el DNI, que después nos sale en el padrón electoral cuando vamos a firmar. Bueno, esa es la base del RENAPER. Había un convenio entre Ciudad de Buenos Aires y RENAPER, y lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires fue utilizar esa base de datos para cruzarla con sus sistemas de reconocimiento facial. ¿Para qué? Bueno, eso se está investigando, pero claramente es una actividad ilegal, ¿sí? Podemos decir, bueno, no vamos a tener ese riesgo nosotros en Mar del Plata. Fantástico. ¿Cómo nos lo aseguran? ¿Qué sistema de control ciudadano y político y judicial nos presentan para poder, para poder aprobar este proyecto? Porque el informe del secretario de Seguridad dice, no, este es solo el proyecto para contratar el software, ¿sí? Como si eso solo bastara. Claro. No, esto hay que trabajarlo muy profundamente, y si nosotros contratamos el software sin saber antes cómo lo vamos a controlar, ¿qué le vamos a decir a la empresa? ¿Cómo vamos a acceder a su base de datos? La otra cuestión, ¿vamos a poder acceder a cómo la empresa diseña sus algoritmos de búsqueda de reconocimiento facial? Porque eso es parte de la información privada que cada empresa tiene y que lo resguarda por patente. Claro. ¿Sí? Y si no podemos acceder a esa información, a lo que algunos llaman la caja negra, de los algoritmos, ¿cómo lo vamos a poder controlar? ¿Sí? Otra cuestión. Nos dicen, la información va a estar disponible. Si no hay match, es decir, si no se hace ninguna identificación, esa información se tira, se borra. Se borra, gracias, no me salía la palabra. Se ve que es más joven que nosotros, se tira, se borra. ¿Quién nos asegura que se borre? ¿Quién nos asegura que se borre? ¿En qué tiempo? ¿Mediante qué procedimiento? ¿Sí? Y lo que es mejor aún, hay un punto de lo que reproduce la nota, que es parte del informe que le pidieron al secretario de Seguridad. Le preguntan qué significa comportamiento dinámico. Bien, comportamiento dinámico, ayúdame igual, pero comportamiento dinámico básicamente es lo que tiene el sistema que te puede detectar en acción, puede detectar un objeto mientras se mueve. Entonces, mientras vos vas caminando, te puede identificar igual tu rostro. Eso lo hace el programa, el software. Exactamente. El software va identificando, como vos decías, por ejemplo, el rostro de Edgardo, a través de nuestros rostros tienen cada uno puntitos muy específicos, que es casi como una huella dactilar. El software lo que hace, y acá viene una de mis dudas, mis grandes dudas, lo que hace el software es buscar esos puntos, generar el algoritmo, que es todo trazando unas líneas, y lo va buscando con la base de datos que él dice. Ahora, mi pregunta y mi temor es, si en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires usaron el RENAPER, yo voy a la ciudad de Buenos Aires a pasear, falla el sistema de reconocimiento facial. Tengo un dolor de cabeza terrible porque no me está comparando con una base de datos de la justicia. Que la justicia dice, tenemos estos, vamos a suponer 40.000 prófugos. ¿Me están comparando con el RENAPER? Hay dos cosas ahí. Primero, se supone que no te van a comparar con el RENAPER porque el primer uso es con la base de prófugos. Pero igualmente puedes tener un dolor de cabeza. El sistema puede fallar también. Primero que puede fallar. No, pero aparte falla. Porque hubo identificaciones, vamos a llamarlo falsos positivos después del COVID, que aprendimos estos términos, ¿no? Claro que y ya hubo bastantes. Hubo un señor que estuvo 6 días detenido, ¿sí? Lo detuvieron en Retiro y teóricamente le saltaba una causa de la cual estaba prófugo en Bahía Blanca, lugar al que el hombre no había estado jamás en su vida, ¿no? 6 días detenido. Siempre puede haber un error. El tema es que primero hay varios problemas con eso, pero lo que vos dijiste es súper correcto. Pero vuelvo a lo del comportamiento dinámico, que es muy interesante. ¿Por qué?
El comportamiento dinámico es esa posibilidad de que te detecten mientras caminas, que necesita, digamos, un entrenamiento. El sistema de aprendizaje automático que lo hace necesita un gran entrenamiento y se necesita una capacidad de procesamiento de datos muy importante. Por eso esto se puede hacer ahora, a partir de que hay computadoras Tecnología. mucho más potentes y más rápidas, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Te dicen, no, bueno, hay comportamiento dinámico. Vos venís caminando, no sé, por la ferroautomotora, ¿sí? No tenés ningún match, esa información se borra, como bien dijo. Se borra. Bien, esa información igual la están usando. Claro. La están usando para que el sistema de aprendizaje automático aprenda a mejorar el reconocimiento, el comportamiento dinámico, ¿sí? Entonces, están usando mis datos El mismo sistema aprende para de sí mejorar mismo. el sistema. Exactamente. Por eso, cuando empezamos a hablar, ¿se acuerdan esa app donde uno se ponía una foto y lo transformaba en viejo? Que todos jugábamos. Sí. Esa, Sí. entre otras, esa Sí, es sí. la última. Bueno, ¿por qué eso te lo daban gratis? Porque básicamente lo que estaban haciendo es, con nuestra foto, entrenar estos sistemas. ¿Para qué? Para que el reconocimiento facial, no importa que pasen 50 años, te pueda reconocer igual. Técnicamente es fantástico, como bien lo explicaron recién, ¿sí? Técnicamente es fantástico. Ahora, el problema es los usos de ese tema. Sí. Todos los que estaban mandando su fotito, a nadie le advertían que era para eso. Lo que va a pasar cuando nosotros pasemos por una cámara de vía pública que tiene reconocimiento facial, tampoco nos están advirtiendo que, por más que en el mejor de los casos efectivamente lo borren ese dato, ¿sí? Están entrenando un algoritmo, un sistema de aprendizaje automático para una empresa que le está facturando a la municipalidad. ¿Sí? Claro. Es decir, con la plata de todos nosotros. Entonces, ¿por qué yo voy a estar dando esos datos? Primero, que no los quiero dar, porque es parte de mi Y privacidad. no me avisan. Y después, obviamente, que no estoy enterado. Entonces, hay mucho trasfondo detrás de esta cuestión. Depende de los usos del reconocimiento facial. Obviamente, el uso tiene que ser legítimo, necesario y proporcional. Lo que no hay acá, en principio, es una necesidad. Hay que discutir la legitimidad, hay que discutir la legitimidad. Necesidad pero no en la hay, principio digo, no hay no una hay. necesidad, eso está clarísimo, y no hay una proporcionalidad. Si a mí me proyectan cuántos prófugos de la justicia van a capturar en Mar del Plata con este sistema, podemos hablar de proporcionalidad. Si me dicen, miren, va a ser 1 por año, 2 por año, 10 por año o 10.000 por año. Entonces yo ahí voy a pensar en la proporcionalidad. Digo, bueno, si van a ser 10.000 por año prófugos y efectivamente le vamos a dar una mano a la justicia, claro que no, claro que sí, digo, firmo, ¿no? Pero el problema es que ese dato no lo saben, porque primero no saben cuántos prófugos de la justicia puede haber en Mar del Plata, ni estimados. Y después no lo proyectan, porque en realidad lo que les interesa, o lo que interesa en estos proyectos, es más una cuestión de control ciudadano a los ciudadanos que no tenemos ningún problema con la justicia, ni con el delito, ni con nada, que otra cuestión. O una cuestión de negocios, no sé cómo se quiera pensar, digamos, pero efectivamente, y digo, no se cumplen los parámetros de proporcionalidad para estas cuestiones. Digo, ahí el lunes se está tratando en el horario del Consejo Deliberante, a partir de las 11 de la mañana en comisión se va a estar tratando el tema, un tema que va a dar, creo, más tela para cortar, porque realmente, y está bueno esto de que, bien decías vos, el oyente, el amigo que todos los sábados nos escucha, digo, así como por ahí en algún momento hablábamos de la fotomulta y lo que significaba el tema de la fotomulta, hasta que no te importa hasta que te llega a tu casa y, me tocó, digo, esto también es importante, o sea, digo, no te toca hasta que un día vos aparezcas en una base de datos, digo, o usen la información, digo, para un montón de otras cosas que realmente vos no estás pidiendo la Y autorización. quiero ¿no? volver a lo que planteaba él, que es un tema muy importante, se me estaba pasando, los errores del sistema, además de los sistemas de reconocimiento facial, primero que existen, o sea, porque lo primero que te dicen es que no, ya casi no hay errores. No, en principio hay errores todavía. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema todavía en desarrollo. Por eso necesitan tantas imágenes y por eso necesitan implementarlo para ir mejorándolo, que digo, puede tener sus beneficios. Pero el tema es que los principales errores se dan en mujeres y personas con características raciales diferentes a los europeos, vamos a decir, casualmente, ¿no? Digo, para ver también
los sesgos que hay en cómo se conforman estos sistemas de aprendizaje automático. ¿Sí? Yo todavía no accedía, o por lo menos no pude verla hasta ahora, pero tiene que haber una explicación técnica de por qué la mayoría de los errores están en las mujeres. Quizá se entrenó con menos imágenes de mujeres el sistema y por eso... Sí, por ahí uno habla de eso. prófugo o de... todo más lo marca con la cuestión de los hombres que de las mujeres. Bueno, ¿no? pero imaginémonos que, no sé, digamos, las afectaciones que puede haber a la vida privada de los de cualquier mujer ante un falso positivo en estos sistemas. Yo creo que la cuestión está para debatirla mucho más profundamente de lo que venimos haciendo hasta ahora. Bien, Leo, agradecerte infinitamente la nota. Sabemos que ahora tenés algunas otras actividades. Es un tema que el lunes ya se trató en la Comisión de Seguridad, el lunes se sigue tratando en comisiones en el Consejo Deliberante. Vamos a tratar de tener las voces de algunos concejales, a ver cuál es la opinión. Y por supuesto, me parece que es importante esta información que vos nos traés, porque muchas veces escuchamos, reconocimiento facial, ya está, o nos lo venden como la panacea de la seguridad, que con el reconocimiento facial no va a pasar, o nadie, no va a haber ningún prófugo en Mar del Plata. En realidad, lo primero que se tiene que hablar cuando se habla de esto es decir, ¿cuáles van a ser los sistemas de control? ¿Dónde va a estar el control ciudadano? Y ahí podemos empezar a hablar como para quedarnos un poquito más tranquilos. Después discutir igual todas estas cuestiones, ¿no? La cuestión económica ni que hablar, pero el problema es ese. Leo, agradecerte, nos mantenemos en contacto, gracias. Muchas gracias por supuesto que en unos próximos programas estaremos convocándote de nuevo para poder desasnarnos de estos temas, ¿sí? Muchas gracias. Muchas ¿sí? gracias. El doctor Leonardo Palacio, él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida, que nos trajo este tema más que interesante con respecto al tema del reconocimiento facial.